Hola a todos y bienvenidos al capítulo 10 de Fisiología Celular y Neurofisiología. En este emocionante capítulo exploraremos el fascinante mundo de las membranas biológicas y cómo permiten el transporte selectivo de solutos a través de ellas. Las membranas biológicas son como las guardianas de las células, manteniendo su ambiente interno seguro y controlado. Son increíblemente inteligentes porque son impermeables o tienen una permeabilidad muy baja para solutos polares, como iones y moléculas hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Bueno, que las moléculas amantes del agua tienen dificultades para atravesar estas membranas hidrofóbicas, lo que las protege de posibles daños. Pero aquí viene lo interesante. Para que las células obtengan los solutos específicos que necesitan, dependen de proteínas especializadas como los transportadores y las bombas. Estas proteínas hacen un trabajo asombroso funcionando como puertas selectivas para ciertos solutos y iones. Y no hay una sola forma de hacer el trabajo. Hay dos tipos principales de proteínas de transporte: los transportadores y las bombas. Los transportadores cambian su forma para liberar el soluto hacia el otro lado de la membrana, mientras que las bombas necesitan energía como el ATP para mover activamente los iones o solutos en contra de su gradiente de concentración. Los transportadores y las bombas tienen un superpoder. Permiten que las células regulen selectivamente la entrada y salida de solutos, manteniendo un ambiente interno constante y controlado. Es como tener superhéroes en nuestras células. Así que prepárate para un emocionante viaje en este capítulo, donde descubriremos cómo estas proteínas de transporte son esenciales para mantenernos saludables y cómo aseguran que nuestras células funcionen adecuadamente en todo momento. Ahora vamos a sumergirnos en este emocionante mundo de la regulación del transporte de solutos a través de las membranas biológicas. ¿Por qué las membranas biológicas son impermeables o tienen una baja permeabilidad para solutos polares? Debido a que la estructura de la bicapa lipídica de la membrana es hidrofóbica y no permite el paso fácil de moléculas hidrofílicas a través de ella. ¿Qué proteínas permiten el transporte de solutos específicos a través de las membranas? Los transportadores y las bombas. ¿Cómo funcionan los transportadores? Los transportadores cambian su conformación en respuesta a la unión de un soluto específico y liberan el soluto hacia el otro lado de la membrana. ¿Cuál es la diferencia entre los transportadores y las bombas? Los transportadores no requieren energía para transportar solutos a favor de su gradiente, mientras que las bombas sí requieren energía, generalmente en forma de ATP, para mover activamente los solutos en contra de su gradiente de concentración. ¿Cuál es la función principal de las proteínas de transporte en las células? Permiten que las células regulen selectivamente la entrada y salida de solutos, manteniendo un ambiente interno constante y controlado. ¿Qué son los transportadores de solutos? Solute carriers. Son proteínas integrales de la membrana que actúan como transportadores específicos de solutos a través de las membranas biológicas. ¿Cómo se comportan los transportadores en relación con la concentración del soluto? Muestran una saturación en su actividad a medida que la concentración del soluto aumenta. ¿Qué significa que los transportadores pueden funcionar de manera direccional? Significa que pueden transportar solutos en una dirección específica a través de la membrana. ¿Qué tipos de proteínas son los transportadores de solutos? Proteínas mediadas por difusión facilitada, también conocidos como transportadores facilitadores. ¿Qué diferencia a los transportadores facilitadores de otros tipos de proteínas de transporte? Los transportadores facilitadores no requieren gasto de energía y permiten el movimiento pasivo del soluto en la dirección de su gradiente. ¿Qué función desempeñan los transportadores facilitadores en el intestino y los túbulos renales? Permiten el transporte de moléculas como glucosa y aminoácidos. ¿Cómo se llama el proceso por el cual los transportadores facilitadores permiten que los nutrientes entren rápidamente a las células? Difusión facilitada. ¿Qué es un cotransportador o contratransportador? Es un tipo de transportador
que acopla el transporte de dos solutos diferentes. ¿Qué tipo de transporte realizan los cotransportadores? Transporte activo secundario. ¿Qué es el cotransporte o simporte? Cuando ambos solutos se mueven en la misma dirección a través de la membrana. ¿Cómo se llama el proceso en el que los solutos se mueven en direcciones opuestas o a través de la membrana? Cotransporte o antiporte. ¿Qué tipo de transporte activo secundario realiza el intercambiador sodio-calcio NCX? Intercambio de iones calcio por sodio. ¿Cuál es la función principal del NCX en las células excitables? Regular el potencial de membrana y la propagación de los potenciales de acción. ¿Dónde se encuentra el intercambiador cloro-bicarbonato? ¿Y cuál es su función? Se encuentra en la membrana celular y está involucrado en el intercambio de iones cloruro y bicarbonato. ¿Qué papel juega el intercambiador cloruro-bicarbonato en los riñones? Contribuye a la reabsorción de bicarbonato y la excreción de cloruro, lo que ayuda a mantener el pH adecuado en el organismo. ¿Qué es la fosforilación y desfosforilación de los transportadores? Es un mecanismo de regulación que implica la adición o eliminación de grupos fosfato a residuos específicos de aminoácidos en los transportadores. ¿Cómo se llama el transporte activo secundario en el que se utiliza la energía almacenada en el gradiente de sodio para transportar otros solutos? Cotransportador sodio-glucosa, SGLT. ¿Qué función desempeñan los cotransportadores sodio-glucosa en el intestino y los túbulos renales? Absorción de glucosa en el intestino y reabsorción de glucosa en los túbulos renales. ¿Qué tipo de transporte realiza el cotransportador sodio-yodo? ¿Y en qué órgano se encuentra? Transporte de yodo desde la sangre hacia las células tiroideas. Se encuentra en la glándula tiroides. ¿Cuál es la concentración intracelular de calcio que mantiene el NCX durante el estado de reposo de la célula? Alrededor de 100 nanomoles. ¿Cuál es la principal función del NCX en las células excitables? Contribuir a la regulación del potencial de membrana y la propagación de los potenciales de acción. ¿Qué función desempeñan los cotransportadores sodio-aminoácido y sodio-neurotransmisor? Transportar aminoácidos y neurotransmisores desde el espacio extracelular hacia el interior de las células. ¿Dónde se encuentra el intercambiador sodio-calcio NCX y cuál es su función principal? Se encuentra en varios tipos de células, incluyendo músculos y neuronas. Su función es mediar el intercambio electroquímico entre iones de calcio y sodio. ¿Qué tipo de transporte realiza el intercambiador sodio-potasio-cloro y en qué tejido es importante? Transporte de sodio, potasio y cloruro. Es importante en los tejidos nerviosos y musculares. ¿Qué mecanismos de regulación permiten ajustar las tasas de transporte de solutos en las células? Fosforilación y desfosforilación de los transportadores y su inserción o retiro de la membrana celular. ¿Por qué las membranas biológicas son impermeables a moléculas hidrosolubles? Debido a la hidrofobicidad de la bicapa lipídica. ¿Qué tipos de proteínas de transporte se encuentran en las membranas biológicas? Transportadores y bombas. ¿Cuál es la función principal de las proteínas de transporte en las células? Permitir el transporte selectivo de solutos a través de las membranas y mantener un ambiente interno constante. ¿Cómo cambian de forma los transportadores para liberar solutos hacia el otro lado de la membrana? En respuesta a la unión de un soluto específico. ¿Qué tipo de proteínas de transporte requieren energía para mover solutos en contra de su gradiente de concentración? Las bombas. ¿Qué función desempeñan las proteínas de transporte en la regulación del ambiente interno de la célula? Permitir la entrada y salida selectiva de solutos para mantener un ambiente interno constante y controlado. ¿Qué son los transportadores de solutos
¿Y qué propiedades tienen? Son proteínas integrales de la membrana que actúan como transportadores específicos de solutos y muestran saturación en su actividad a medida que la concentración del soluto aumenta. ¿Qué significa que los transportadores puedan funcionar de manera direccional? Significa que pueden transportar solutos en una dirección específica a través de la membrana. ¿Cuál es la principal diferencia entre los transportadores facilitadores y las bombas de iones? Los transportadores facilitadores no requieren energía para transportar solutos a favor de su gradiente, mientras que las bombas de iones sí requieren energía. ¿Qué papel juegan los transportadores facilitadores en el transporte de nutrientes en las células? Permiten que los nutrientes como glucosa y aminoácidos entren rápidamente en las células cuando su concentración es alta en el exterior. ¿Cómo se llama el proceso en el que los solutos se mueven en la misma dirección a través de la membrana? Cotransporte o simporte. ¿Cuál es la función principal del intercambiador sodio-calcio NSX en las células excitables? Regular el potencial de membrana y la propagación de los potenciales de acción. ¿Dónde se encuentra el intercambiador cloro-bicarbonato y cuál es su función? Se encuentra en la membrana celular y está involucrado en el intercambio de iones cloruro y bicarbonato. ¿Qué función desempeña el intercambiador cloruro-bicarbonato en los riñones? Contribuye a la reabsorción de bicarbonato y la excreción de cloruro, regulando el pH en el organismo. ¿Qué es la fosforilación y desfosforilación de los transportadores? Es un mecanismo de regulación que implica la adición o eliminación de grupos fosfato o residuos específicos de aminoácidos en los transportadores. ¿Cómo se llama el transporte activo secundario en el que se utiliza la energía almacenada en el gradiente de sodio para transportar otros solutos? Cotransporte sodio-glucosa, SGLT. ¿Cuál es la función principal de los cotransportadores sodio-glucosa en el intestino y los túbulos renales? Absorción de glucosa en el intestino y reabsorción de glucosa en los túbulos renales. ¿Qué tipo de transporte realiza el cotransportador sodio-yodo 2 y en qué órgano se encuentra? Transporte de yodo desde la sangre hacia las células tiroideas. Se encuentra en la glándula tiroides. ¿Cuál es la concentración intercelular de calcio que mantiene el NCX durante el estado de reposo de la célula? Alrededor de 100 nanomoles. ¿Qué papel juega el NCX en las células excitables? Contribuye a la regulación del potencial de membrana y la propagación de los potenciales de acción. ¿Qué función desempeñan los cotransportadores sodio-aminoácido y sodio-neurotransmisor? Transportar aminoácidos y neurotransmisores desde el espacio extracelular hacia el interior de las células. ¿Dónde se encuentra el intercambiador sodio-calcio NCX y cuál es su función principal? Se encuentra en varios tipos de células, incluyendo músculos y neuronas. Su función es mediar el intercambio electroquímico entre iones de calcio y sodio. ¿Qué tipo de transporte realiza el intercambiador sodio, potasio, cloro y en qué tejidos es importante? Transporte de sodio, potasio y cloruro es importante en los tejidos nerviosos y musculares. ¿Qué mecanismos de regulación permiten ajustar las tasas de transporte de solutos en las células? Fosforilación y desfosforilación de los transportadores y su inserción o retiro de la membrana celular. ¿Por qué las membranas biológicas son impermeables a moléculas hidrosolubles? Debido a la hidrofobicidad de la capa lipídica. ¿Qué tipos de proteínas de transporte se encuentran en las membranas biológicas? Transportadores y bombas. ¿Cuál es la función principal de las proteínas de transporte en las células? Permitir el transporte selectivo de solutos a través de las membranas y mantener un ambiente interno constante. ¿Cómo cambian de forma los transportadores para liberar solutos hacia el otro lado de la membrana? En respuesta a la unión de un soluto específico.
¿Qué tipos de proteínas de transporte requieren energía para mover solutos en contra de su gradiente de concentración? Las bombas. ¿Qué función desempeñan las proteínas de transporte en la regulación del ambiente interno de la célula? Permitir la entrada y salida selectiva de solutos para mantener un ambiente interno constante y controlado. Queridos lectores, ha sido todo un viaje explorar el fascinante mundo de la fisiología celular y neurofisiología en el capítulo 10. A través de estas páginas hemos descubierto cómo las membranas biológicas desempeñan un papel esencial en el transporte de solutos y iones, manteniendo el equilibrio y la homeostasis en nuestras células y tejidos. Aprendimos sobre la energía potencial química y electroquímica que impulsa estos procesos, así como la importancia de las proteínas de transporte como transportadores y bombas, que actúan como guardianas selectivas de la entrada y salida de sustancias. Nos maravillamos al comprender cómo los cotransportadores permiten el intercambio entre diferentes solutos, asegurando el correcto funcionamiento de funciones vitales como la absorción de glucosa y la regulación del pH. También nos adentramos en el emocionante mundo de los intercambiadores iónicos y las formas en que ayudan a mantener las concentraciones adecuadas de calcio e iones en las células excitables como las neuronas y las células musculares. Y no podemos olvidar cómo estos procesos de transporte son regulados con precisión, ajustándose a las necesidades del organismo en cada momento. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este capítulo. Ha sido un honor compartir estos conocimientos con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos explorando los misterios y maravillas de la fisiología celular y neurofisiología.